Trabalo. Entonces estamos continuando con el ejercicio que iniciamos en la sesión pasada, que era la creación de esa base de datos, que espero hoy hayan hecho algo más. Entonces ya conectémonos directamente con esa base, con esos datos. No. Ok, entonces sí, seguimos ahí, listo. ¿Y cómo era que se llamaba? Um, Utilicemos esto. Lo dejo comentado con doble guión. Creo con rol. Cambiar el usuario. Ok, la base de datos es Prime, entonces nos vamos a conectar. Hago el cambio de conexión para quedar directamente sobre Crime. Bueno, ya tenemos tanto el usuario como la base de datos. Y en la sesión pasada alcanzamos a llegar hasta, estábamos viendo los datos, que es lo que tengo aquí. Eso es lo que nosotros estamos viendo y estuvimos hablando inclusive de la creación la creación como un pequeño proceso de normalización. Es una normalización a medias o muy completa y más adelante ya veremos el por qué. Entonces ya teníamos estas tres tablas, hemos hablado que esto es la ofensa o el crimen como tal que cometen las personas y estamos mirando qué otros atributos nos íbamos a llevar para esa tabla en la cual vamos a estar trabajando. Entonces, les decía que a partir de esta columna de la Occurred Return Date, nosotros podíamos obtener datos como el año, el mes, el día de la semana, la hora y bueno, hasta la hora. No, nada más. A partir de esos datos que, que se publican acá. Ya finalmente lo que nos quedaría es los otros datos que tenemos pendientes por definir. Pues no hay nada que nos defina de igual manera tampoco nada que nos define en la calle. Y de estos últimos tres, sí podemos identificar que location podemos llegar a construirlo nosotros y location ya es más em, es una forma de presentación, una reconstrucción a partir de los datos que están en lat y long. Entonces, por tal motivo, nosotros no necesitaríamos location o no, no es un dato básico porque puede ser calculado a partir de los otros dos que ya estarían ahí. Entonces, tampoco tendríamos en cuenta esta columna para esa nueva tabla que nosotros construiríamos. ¿Es así? ¿O qué les parece a ustedes? El silencio está tenaz. Profe, una pregunta, pero Sí, pues de pronto dígame, de pronto me desvió, pero pues ya que estoy viendo ahí tanto insert. señor, sí. Lo que pasa es que nosotros ahorita pues ahorita esta semana estuvimos tratando de crear ya algunas tablas y cargar información, Ujú. pero pues yo no sé, así como en MySQL uno puede decir como un upload o subir bloques de datos desde CSV. Intentamos hacerlo desde acá y creo que había una función que se llamaba como copy para cargar los datos CSV, pero la verdad no vimos cómo hacerlo. Digamos que esa importación de datos
archivo CSV. Mm, Para Postgres. Sí, señor. ¿Sí? Pero no sé si es que Mm, nos falta algún complemento de Postgres para que lea un CSV o algo así. Porque pues lo que uno normalmente hace es darle clic derecho a la tabla y decirle importar datos y pues ahí entra. Pero si uno quisiera tener ese código, mm, Realmente veo como la mitad de esta ventana. Es muy poquito la visual que tengo. Ah, ok. No, ni siquiera sé qué estaba buscando. Pero esto es desde, esta opción es desde PGAdmin. Ah, mm, ah, Esto podría ser una opción. esa fue la que intentamos, profe. ¿No les funciona? Y no nos ¿Desde, funcionó desde el PGAdmin? ¿O desde dónde lo están haciendo? desde el dbeaver. Eso es una cuestión, una cuestión de permisos. ¿Cuál es el error que le saca? Cuando hacemos ese, a ver. Bueno, y ahorita intentamos ejecutarlo de esta manera, ¿listo? Listo, listo. Igual revisen ustedes si lo tienen ahí, Vale. y me dicen cuál es el error. Eso sí, yo lo intento hacer acá, sí tengo presente ese tipo de cosas, ya me ubico. Y lo que pasa es que cuando ya me ubico en ese escenario, pues sí me preocupa intentar solucionárselo. Les puedo mostrar es cómo yo lo hago, Claro, sí. pero lo que me sucede es que cuando lo intenté mirar con alguien, a esa persona se le ocurrió, estábamos, esa persona estaba trabajando en un Mac y lo que hizo fue a su usuario quitarle absolutamente todos los permisos dentro del sistema operativo. Entonces le quedó el computador sirviendo para nada. Delante mío en un instante, en 2 segundos, quitó eso y realmente sí fue, siempre me hace un poco preocupante, pero sí, ya le entiendo. Pues el único escenario en el que conozco que no permitía era un error de permisos de lectura desde la aplicación, pero sí, pero sí sí me genera como un poco de cuidado cuando vayamos a hacer eso. Entonces ahorita lo reviso a ver qué es. Ya Vale, tenemos listo, pues ya miramos eso. También les había hablado que cuando nosotros fuéramos a crear, eso es offense, más bien, eso aprovecho y lo cambio y aprovecho y lo cambio acá. Habíamos hablado de dos tablas, habíamos hablado ya pues offense y crime, ya era pero entonces también les hablé de que el hecho de que nosotros nosotros buscáramos específicamente por esos 3 registros, pues también podíamos encontrar que no eran datos únicos. Entonces, en la forma más sencilla de no complicarnos en este ejemplo única y exclusivamente es lo que dice acá, que fue construir una llave primaria artificial y nos llevamos los datos, dejamos los datos como están y lo único que hacemos es construir la llave, esa llave. Entonces, en este caso, para este tipo esto no hay forma de dejarlo más pequeño. Bueno, em, es propio, este tipo de dato serial, es propio de Postgres, es un tipo de dato entero secuencial que se va incrementando en uno. Entonces, muy común este tipo de datos según el sistema de gestión que ustedes estén utilizando, puede que tenga otro nombre, pero pues les permitirá ya que él se haga responsable de ir asignándole el valor a ese campo. O sea, ya ustedes se desentienden de eso. Si quisieran, podrían también ponerlo, pero el problema de que ustedes pongan ustedes
lo manejen de forma manual la asignación del código, en este caso del número para el ID, puede llegar a suceder que en algún momento tengan un error, porque pues siempre será un número entero que se va incrementando. La función que lo define lleva el consecutivo de esa máquina, entonces si ustedes le agregan otro número, pues en algún instante va a salir un error que no está cumpliendo, digamos, más aún en este concepto de llave primaria, que no tenga, que todos los registros sean únicos, pues vamos a tener un inconveniente ahí. Entonces, la definición es muy sencilla. No, creo que lo único que le estamos diciendo es que los datos no van a ser nulos, no se van a aceptar valores nulos, y ya, de hecho, esto inclusive tampoco creo que debería ser nulo. Pero voy a hacer es algo que nosotros no tenemos todo el tiempo, sin embargo, ya es con el propósito de que nos funciona, y es que estemos revisando los datos, aunque normalmente lo que haría es abrir un Excel y ya. Bueno, no tienen registros nulos, entonces también lo puedo poner, y vamos a ver si no generó error. Entonces ya debería tener acá. Bueno, ya tengo la tabla offense, que es esta que acabo de construir. Bueno, lo bueno en este caso es que inclusive ya podemos ver la definición de cómo es ese tipo de dato serial, donde ya se sabe cuál es el valor por defecto. Nosotros no lo definimos, pero pues el serial sí es algo que está definido por Postgres. Entonces, nos funciona la ejecución, no tenemos ningún error ahí. Y el siguiente dato que la otra columna, pues sucedería, la otra columna que es esta. Ya. Estaba afuera mientras trataba de crear validar que sí funcionaban los scripts. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos el incident number, que es el que ya hemos visto ya, es como este que tenemos acá, inclusive también, como que creo que es ese que tiene datos repetidos. Ok, listo. Bueno. Nuestro ID offense, que será una referencia directa ya hacia la otra tabla, que pues, será la llave foránea de nuestra tabla de ofensas, donde pues la definición en que le estamos diciendo es, uy, aquí hay que mejorar esto. Eso estaba mal. Hay varias formas que podemos definir esta referencia, pues estamos siendo explícitos en decir el nombre de la tabla y al atributo al que queremos hacerle referencia, pero pues también podríamos quitarle el atributo, no habría ningún inconveniente. Y los otros registros, pues vamos a hacer la vida fácil, no le vamos a determinar si son datos nulos. Creo que todos aceptan, todos deben tener algún registro nulo, entonces por ese motivo los datos están así, no tienen ningún tipo de restricción o de chequeo adicional. Única y exclusivamente vamos diciendo eso. Más sin embargo, son cosas que ustedes que deberían tener, hay ciertas cosas que deberían tener presente, pues en el contexto de su trabajo, las cosas que estén haciendo como tal en sus vidas, y es que ya es algo que ya hemos visto aquí, o no sé si ustedes alcanzaron a notarlo o no. Estoy buscando dónde puedo dejar esta bendita. Ese panel de Zoom, no sé dónde esconderlo. Bueno, y es respecto a los datos que tenemos acá, miren, por ejemplo, la localización es un dato nulo, y creo que en otros casos sale, organicemos lo que es más fácil. Ay, caramba, esto no se cambia nada. Bueno, lo que quería mostrarles era, hay algunos datos que son con coordenada 1, 1. Bueno, entonces esos datos realmente geoespacialmente hablando no son válidos. Y pues
ya entra como en el trabajo que ustedes o en sus vidas, pues lo que estén mirando, pues ya entran a analizar si es necesario que definan una... me he dado cuenta que no tenía la cámara encendida. O sea, ya ustedes determinan si lo que sucede es que aceptan todo, cualquier tipo de dato que se quiera almacenar o no, ya según sea la lógica de cómo estén en su negocio. Hacemos la construcción y ya pues ya tenemos nos sale el mensaje, voy a refrescar aquí la vista y entonces ya nos aparecen las tablas SI. ¿Dónde? También vengo y miro aquí la tabla. Pues ahí no tenemos la definición que nosotros pusimos. El proceso de cargue, hay varias maneras en las que se pueden hacer. Eso ya, una es como la que está diciendo Gabriel, que también podría llegar a intentar. De pronto me queda más fácil como intentar hacerla con esta. Entonces lo que voy a hacer es primero cargar los datos como tengo, el script es una de las formas de hacerlo, ya pues realmente cuando uno se pone en el proceso de construir los scripts, pues ya lo hace ahí como en teoría con calma y juicioso para evitar que falle, aunque no es un proceso nada fácil. Entonces, reemplacemos todos. Ok, listo. Todos quedan reemplazados. Este no es tan grande, son 245 registros o algo así, entonces es algo que puedo ejecutar sin mayor inconveniente. Aquí están las tablas, nuevamente pues para comentariar múltiples líneas pues ya sería slash asterisco de apertura y para cierre asterisco slash. Y aquí tenemos, aquí lo que acabo de pegar es los datos que están, que voy a insertar. Yo solo voy a controlar, insertar los datos del offense code, el offense code group y el offense description. No, no, ahí nuevamente dejo claro que no estoy asumiendo en ningún momento la responsabilidad de ingresar valores en el campo ID. Por eso es que uno debe ser explícito al poner cuáles son los atributos a los cuales va a cargarle los nombres de las columnas, preferiblemente para garantizar este tipo de cosas, evitar este inconveniente. Ya sencillamente le di el ejecutar y insertó los 246 registros. Y aquí ya aparece la tabla cargada porque pues sale que tiene, y ahora aumentó su tamaño. Vengo y la reviso acá. Y mire, ya tendríamos esa primera parte que es el orden, y también está en el orden correcto en el en el que se debe ejecutar. Este es el padre porque pues yo necesito que esto esté aquí cargado para poder ejecutarlo al momento que vaya a hacerle el cargue y los otros datos. ¿Qué sucede con los otros registros? Y por eso lo voy a hacer, el cargue de los datos allá en Crime lo voy a hacer desde el otro entorno, es porque es lento. No sé si una posibilidad es que al ser un subsistema de Linux, de Windows, pues no pueda desempeñarse de la mejor manera, pero pues yo estoy intentando hacer el cargue directamente por acá y es supremamente lento. O también el hecho de que se empieza a navegar, a mostrar cada una de las filas que está insertando. Entonces es un proceso larguísimo que se puede demorar mucho más tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer es no voy a cargarlo directamente sobre ese entorno o sobre PGAdmin, no lo voy a hacer el cargue, sino que lo voy a insertar a partir de consola. Para hacerlo en consola, pues cierro esta que no la necesito ahora. Pues debemos conectarnos
Bueno, aquí toca hacer el cambio. Debo conectarme desde el ejecutable PSQL a la base de datos con el usuario con el que voy a hacer ese registro de datos. Entonces, ¿y ahora qué le dice? Bueno, ya le digo el quit. Entonces, cuando uno se va a conectar desde esta consola, la primera sentencia es el ejecutable, el nombre de la base de datos, que en este caso será crime. Si es que se llama así o se llama así crime. Y le especifico el usuario con ese -u mayúscula, que en este caso es crime 3. Peer Authentication, bueno, me hizo falta hacer ese cambio. La máquina tuve que formatearla, entonces ahora en el proceso de instalación, por lo visto, no hice los cambios completos. Así que vamos a revisarlo. Bueno, le voy a hacer ese cambio acá. Si no, creo que es una línea que me tengo que insertar acá. Lo que nosotros hicimos la sesión pasada fue insertar una línea ahí. Voy a hacer este cambio. A ver si ya con este funciona. Ya le voy a guardar y control X para salir. Debo reiniciar el servicio. Es necesario reiniciarlo pues para que el sistema gestor coja los cambios. Y ahora probemos a ver si con eso ya me funciona. Efectivamente. Y ahora, ¿cuál fue la contraseña? Aquí está. Prueba. Ok, no lo pega. Por lo visto se me hizo el pegue de los otros. Cuando nosotros ingresamos con el ejecutable, básicamente lo que tenemos acá disponible es para que nosotros le ingresemos sentencias SQL o sentencias propias del ejecutable, como en este caso va a ser ir a llamar el archivo. Entonces, nosotros tenemos esto es lo que acabo de hacer, o sea, pues básicamente es la base de datos y el nombre del usuario con el cual uno desea acceder a la base de datos. Y esta que ya sería es ir a ejecutar un archivo, que en este caso es este archivo que yo tengo acá, como para definitivamente estar claro con eso. Le voy a cambiar el nombre. Lo que ya necesito de mi parte es obtener la ruta, y lo que voy a hacer es que es el hecho de que yo lo haya abierto aquí en Visual Studio, es que no sé si ustedes alcanzan a verlo, al menos yo lo veo así en mi pantalla. Con mi puntero pues ya me muestra la ruta a donde se encuentra el archivo. ¿Sí lo ven ustedes o no? No sé si lo alcanzan a ver. Yo no veo, profe. ¿No? No, ok, bueno. Entonces, pues el de Visual Studio, característica es que con el clic derecho uno le puede decir el copy path. Entonces ya tengo la ruta. Como estoy directamente desde la distribución de Linux, que acá lo podemos ver en la parte inferior, ahí me muestra que estoy conectado al subsistema. Todo lo que estoy haciendo acá lo estoy haciendo sobre ese sistema operativo. Entonces,
él ya me trae la ruta, me copia la ruta de la manera como yo lo necesito, que es ese, como ustedes están viendo ahí, esa sentencia que ahora sí lo copié. Entonces lo que hago es, cojo ese \i y ese es a partir de cual yo le voy a indicar que cargue el archivo. Vengo acá, pego la sentencia y lo ejecuto. ¿Tan rápido? Creo que le apunté que no era porque. Profe, espere, uish, me perdí ahí. Voy ya, miro, porque es que inclusive fue. Porque, ¿cómo hizo para ubicar el archivo en esa ruta? ¿Cómo hice para copiarlo desde esa ruta? Bueno, ya lo. Ya Porque esa me. ruta pareciera que es como más una ruta del subsistema de Linux, ¿cierto? Exacto. Eso, la ruta la ruta, o sea, importante tenerlo presente, la ruta es a donde está su archivo dentro del sistema gestor. Porque yo creo Es que ese es una, el problema que tenemos, porque el error que nosotros nos pone es que no puede encontrar el archivo. Digamos que nosotros le estamos poniendo una ruta, va a sonar como vos, pero dentro de C, de Windows. una de Windows, ok. Entonces, ahí es bueno, es muy bueno tener presente eso, es crítico, y es que depende de lo que ustedes estén haciendo. ¿En qué sistema operativo están sus datos? Si sus datos están en el subsistema, entonces, por favor, es muy importante tener presente que lo que hay que cargar es una ruta de Linux, que en este caso las rutas de Linux dentro de nuestro sistema empiezan así, mínimo empiezan así. El MNT es el espacio dentro del sistema, dentro de Linux, con el cual él va y accede a los discos duros de la máquina o del host donde se encuentra. En el caso de Natalia, que con el Mac, entonces allá ya es la palabra creo que es volumes. Volumes es la carpeta donde él relaciona todos los discos duros que tiene o dispositivos, así, unidades externas que se le conectan a ese sistema operativo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener ahí. Significa, si mi sistema gestor está en Linux, pues yo debo pasarle la ruta para que lo acceda desde Linux. Bueno, ahora con lo que usted dice, pues sí es una posibilidad muy cierta que sea eso que le suceda, porque si yo la copio, aquí no lo tengo cargado, pero ambos están conectados sobre Windows, entonces sigo sobre el subsistema. Voy a abrir otra ventana y esta ventana, como se da cuenta, eso ya está directamente sobre Windows. Y esta voy a abrir el archivo porque pues no me lo, no me lo sé y en teoría creo que me demoro menos si lo hago así. Entonces ya voy y les muestro. Entonces aquí está la tabla offense. Voy a copiar la ruta. Ahí ya la pegué, que es exactamente, ahí ustedes pueden ver ahí ahora mi mouse, digo mi teclado. Se Profe, desactivó. sigo con la misma duda, ¿cómo hizo para llevar el archivo al subsistema? Ya, no, yo no lo llevé ya. Ah, bueno, ¿O es una forma ya de como me dicen, apuntarla? sí, señor. Ok, no, yo no me lo he llevado. Yo no, una de las ventajas o lo bueno que nosotros tenemos, o de lo que tiene ahorita el subsistema, este subsistema de Linux dentro de Windows, es que, ay, caramba, perdón. Ya entiendo, solamente el MNT es la C y allá desde ahí para adelante sí es la ruta dentro de C. Sigue siendo la misma ruta, pero si ustedes se dan cuenta lo que cambia la forma de los separadores, este tipo de cosas, por este tipo de cosas, o sea, la ruta que sale aquí, lo que usted está diciendo es cierto, mire, esta ruta es exactamente la misma ruta que yo tengo acá, es la misma, lo único que cambia es el separador que me está indicando que es una carpeta o haciéndome toda la estructura jerárquica. Este es el principal cambio. Por este tipo de cosas es que es recomendable cuando ustedes trabajan sobre Python que utilicen la librería OS
y que utilice y que se basen a partir de esa librería para apuntarle a las rutas. Yo por eso siempre es que yo les digo, o cuando yo les entrego un ejemplo, es desde mi ubicación, ahí construyo o establezco cómo es el enrutamiento del trabajo del sistema que yo estoy haciendo, lo que sea, el ejercicio, el ejemplo. Porque con eso, al menos por ese lado, ya estoy haciéndome la vida más fácil en que le va a funcionar a todos ustedes en sus máquinas virtuales, o el que lo ejecute desde Windows, o el que lo ejecute desde Mac. Entonces, porque él se encarga de decirle, entonces si es Mac, entonces lo pongo backslash. Digo, si es Windows backslash, si es Unix slash. Entonces, eso él está leyendo así, menos mal que es fácilmente entendible, entonces pues también se pueden dar cuenta que es exactamente la misma ruta, lo único que ustedes tienen que hacer es ajustar la nomenclatura según el sistema operativo. Pues entonces obviamente a ustedes les toca cambiar el separador y pues en este caso esto que está acá es como el principal cambio que hay que hacer. Es ese dos puntos, cambiarlo por un mnt/c, ese es mi caso. Si yo cojo esa línea y la copio y voy a ejecutarla, no entiendo por qué no se demoró nada. Me preocupa que haya un error o de pronto ese archivo está incompleto. Es que no se demoró absolutamente nada. Claro, tiene todas las razón, 246. Le mandé lo que no era. Efectivamente. Bueno, de todas maneras lo resulté repitiendo. Sí, en fin. Bueno, ya tengo que corregir eso. Lo pego, lo ejecuto. Leona no lo encontró. ¿Algo así les sale a ustedes? Bueno, obviamente, pero ese es el mensaje. ¿Lo están probando, Gabriel? Sí, ya reconoció el archivo, pero entonces en este momento tengo es un problema, ya es en los datos, pero entonces ya lo lee. Ya lo lee. Ya superó. Pero lo leyó sin el slash i, o sea, desde el slash mnt. Pero yo estoy utilizando Usted está haciendo esto. el copy. Yo estoy utilizando el Sí, copy. claro. En su caso, sí. En su caso, su sentencia es diferente. O sea, mi sentencia slash i Es es porque una es el insert. sentencia. ¿Señor? Es porque es un insert, ¿cierto? Slash insert, lo que está en ese archivo, ¿cierto? O sea, ahí cuando yo le digo eso, más que insert, o sea, el slash i es vaya, tómalo, ejecute las sentencias que están en este archivo. Haga lo que tiene ese archivo. Y ese archivo, pues, ya está Ah, configurado de esta ya. manera. Listo. Lo que me acaba de suceder acá, error ahí que no estoy en mis cabales, pareciera, para haber hecho esto, sirve también para tener presente una cosa que tengo que hacer en estos momentos. Yo fui y ejecuté la base de datos, ahora tengo la base de datos, voy a refrescarla acá, la tabla offense, eso, bien, ya está más llena. Voy y la miro y pues, correcto, ahí ya se ve que muy juicioso cargó todos los datos que yo le mandé. Pero, pues no me sirve, yo tengo que limpiar eso. Y también tengo que tener presente que el código que lo maneja el sistema gestor, ese que se encarga de crearme la base, ese que se encarga de definirme el identificador único, no es, realmente es así, o sea, en la vida real uno tiene este tipo de cosas definidas de esta manera, pues me toca corregir los datos, la solución más fácil que yo tengo en estos momentos es ir a borrar la tabla offense, no solo limpiarla, sino eliminarla, hacerle un drop, porque ya tengo los códigos que voy a tener acá ya están alterados, ahí tengo datos repetidos, lo cual no debería, pues, no debería suceder. Pero lo más preocupante es el momento en que yo vaya a llenar la tabla crime. Si yo me remito a crime son 340.000 registros, 14.000 registros, algo así. 319.000 registros. Entonces, ¿cómo sé que... No, ojalá crítica. ¿Cómo sé que efectivamente cuando yo estoy insertando los datos sí voy a seguir manteniendo esto que está acá, este número, mira, este que selecciono?
Como ya perdí todo el control, ese número, ese que me hace la referencia a la otra tabla, ya no es tan seguro para mí que sea eso, a menos que es que yo esté construyendo esto inicialmente, o sea, la forma como yo lo construí, pues me tocó hacer algo, me tocó hacerlo de esta manera, a la larga lo que hice fue esto, digo, esto que está acá, es para poder unificarlo, porque pues realmente esos datos no tienen un proceso de normalización, o sea, esos datos están como los que normalmente le comparten a uno y vaya y soluciona el problema. Entonces lo mejor que debo hacer es, eliminar esa tabla, la vuelvo a crear, ¿cómo es que es? Drop table. Pues, drop table. Ok. Drop table, y en este caso sería fence. Ok. Cascade. Ok, listo. Ya lo eliminó en cascada. De práctica supremamente irresponsable. Me dejó el crime. Yo voy a mirar en crime. Y aquí lo que hizo fue eliminar en este caso sigue existiendo constraints. Vean el grado el problema de la irresponsabilidad que uno vaya y elimine los datos en cascada. Pues lo que hizo, la forma lógica de manejarlo es que viene en la relación, o sea, donde está definida la llave foránea, que eso sí fue algo que hicimos, pues básicamente eliminó la referencia, porque si no, no podríamos, en teoría la persona no podría, el administrador no podría insertar datos sobre esta tabla porque nunca estaría cumpliendo la condición, a menos que sea un dato nulo, no estaría cumpliendo con la condición de que exista allá en ofensa. Entonces, eso quiere decir que este tampoco me sirve esta tabla, por eso la elimino así, de esta manera. Lo selecciono, lo ejecuto, funciona, así esté comentariado, pues como yo seleccioné eso, lo estoy resaltando, pues él ya viene y lo construye. Vengo, repito exactamente lo mismo con la segunda tabla, que es la de crímenes. Ya está ahí, la voy a llenar, entonces pues aquí solamente le doy a ejecutar esta sentencia que están ahí. Esas sí las puedo hacer, son 247 registros nada más. Voy a mirar que sí haya llenado. Ok, ya tengo esos datos ahí. Y ahora sí voy a hacer lo correcto, que es copiar la ruta al archivo que sí necesito, que es la tabla crime. Crime es la que yo necesito ir a llenar. Y eso se me va a demorar un buen rato. Mejor lo hago desde acá. Ah, caramba. Uy, ahí me empezó a salir errores. Datos duplicados. Ah, eso es la llave efectiva. Ah, ya, claro. La tabla está. Esa no es la llave. Ah, mírenla, acá está. Efectivamente. ¿Qué me toca hacer? Aunque hice los cambios y las pruebas, no, finalmente no lo dejé aquí ya organizado. Entonces, bueno, vamos a ese cambio acá. Resulta que el incidente tampoco es un registro único, entonces sería ID, serial, primary key.
Claro, va a fallar por montones. Así sea de afán, no sé si ustedes lo alcanzan a ver cuando sale el error. De los pocos que medios alcanzan a ver de tantos que salen ahí, efectivamente le está apuntando es al incident number. ¿Se alcanzan a verlo? ¿O no? ¿O el internet no da como para que uno alcance a leer un poco el error que está sacando? Se ve alguito, profe. Alguito. Bueno, si está bueno el desayuno, Marjorie. Delicioso. Bueno, entonces debemos hacer este cambio. Pero pues, vamos a ver si podemos pararlo. Ah, control C, listo. Control C lo detiene, ya está confirmado. Qué bueno, aquí está, mírenlo. Un error al intentar ejecutar la sentencia, al intentar cargar ese archivo que yo le estoy enviando, me está diciendo que la llave primaria es duplicada, duplicate key value. Entonces viola esa restricción unique. Entonces la llave primaria es única, o sea, el nombre de la restricción. Y pues efectivamente me dice cuál es el registro que tiene ese error, o sea, que ya existe en la base de datos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a hacer básicamente a borrar nuevamente es drop table. Bueno, en este caso sería crime. Listo, se fue crime. Nos reviso acá. Ya no aparece. Y ahora que lo voy a ejecutar, pues ya tengo que hacerlo. Copio la sentencia que tengo ahí. Ah, pues, sí, tengo que modificar esa que estoy ejecutando desde esta ventana, que sería esta. There's no unique constraint. Ah, ay, claro. Me pongo a modificar eso y lo dejo a medias, obviamente, va a tener ese error. Crime, ya está crime. Esta no la necesito ya. Esto lo guardo aquí. Y vengo lo que yo necesito es mirar esta. Definitivamente eso no tiene por qué ir. Debo ejecutarlo nuevamente, entonces. Bueno, ojalá ya no salga más mensajes. Parece que no. Ya empezó el cargue. Lo único que nosotros podemos hacer desde acá, porque pues debido a, voy a comentar ya también esta línea, es salvar como UTF-8. Vamos a ver si podemos ver cuántos llevan ingresados. Esto sería en Crime. 22,000. Eso es cada vez que lo estoy ejecutando, por eso cambia el número. Control Enter para ejecutarlo. Entonces, imagínense lo que se va a demorar, porque si esto es para 26,000 registros, ahí hace falta que lo ejecute para los otros 300. En este caso serían 190,000 aproximadamente, que le falta por ejecutar. Entonces, al menos en este ejemplo se va a demorar bastante. De momento, ¿tienen alguna duda sobre lo que estoy haciendo? ¿O están
concentrados intentando ejecutar sus scripts. Me gusta la participación. Por mi parte no, profe. Todavía no he empezado a ejecutar, pero no tengo todavía ningún. Ya No, en el camino saldrán las ok. dudas. Ya en el camino saldrán las dudas. Cuando me ponga a hacer, mientras tanto usted lo haga, todo funciona bien. Pero bueno, ¿y ustedes cómo hicieron eso? ¿O finalmente nunca hicieron nada de esto? ¿Cómo hicieron el ejercicio? Pues, profe, para ser honesto, yo la verdad no le hice el ejercicio, sino que estamos ya metidos, pues nosotros estamos metidos ya en los datos de ¿Y ya solucionó el problema? Sí, sí, ya. ¿Ya le funciona? Cargo. Sí, perfecto. Ah, qué bueno. A ver, ahí verá si nos quiere compartir y nos muestra cómo hacen eso. ¿Qué Pues les es parece? muy, la verdad es muy sencillo, o sea, es una tabla y un cargue de datos, no es más. Pues muéstrenos la A ver, estructura, muéstrenos el archivo CSV. a ver. Pues igual es algo que ustedes están haciendo, entonces voy a dejar de compartir mi escritorio. Listo, ya, estamos. Es que igual aquí se demora un buen rato. Creo que ya, ¿cierto? Hoy en O 84.000 registros. Sí, ya se ve, yo lo veo. ahora la pregunta es cuál se ve. O sea, Yo ¿están viendo aquí veo ese Habitat o están viendo el Diviver? Diviver. Usted Ah, ya vi. compartió todo su escritorio. Escritorio. Sí. Listo. Entonces, no, digamos que nosotros, pues aquí estamos como documentando el código, pues arrancamos con la creación de la base de datos. Y después, dentro del modelo dijimos, vamos a empezar como con las tablas más pequeñitas, como para, si hay errores, pues, entonces acá creamos la tabla tipo nave, Ajá. dándole pues la estructura que esta es la llave primaria y cuáles son como los datos que queremos que no sean nulos y los que sí pueden ser nulos. Entonces ya después de eso lo que venimos es a como al cargue de la información, entonces aquí ya venimos como con la consulta que teníamos problemas, que es de esta estructura, es un copy, le digo a qué tabla, cuáles son los campos que quiero que copie, porque pues no, ahí no estoy copiando todos, sino por ahora solo voy a copiar estos dos, que son los que tenemos, y acá es donde teníamos el problema, entonces aquí está la ruta, donde está el archivo tipo nave CSV, pues nosotros le estamos poniendo la ruta tal cual de Windows, c2 puntos slash, y el error era que no lo encontraba. Le estamos diciendo que nuestro CSV está delimitado por comas y que tiene un encabezado de ese CSV. Bueno, déjenos ver el CSV, El por CSV, favor. el CSV es este, entonces lo voy a abrir con un bloc de notas. Es este. Únicamente es un CSV que tiene pues el código tipo nave, aquí están los registros, Ujú. 52 registros, y pues ya, o sea, ya con Ya, lo que hago, ya lo ejecutaron, ¿cierto? ya lo ejecutamos y Ya ya, funcionó. ya funciona, aquí está la O sea tabla que, tipo nave o y sea aquí que yo, están los datos ya cargados. o sea que yo estaba haciendo una cosa y usted estaba haciendo otra. Pues haciendo las dos cosas. O sea, con lo que usted estaba haciendo me ayudó a resolver lo que yo estaba haciendo. Sí, 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 cómo no. No, pero bueno, no, bueno, es que pues está Claro muy que bien, sí, está porque muy era chévere la el ejemplo ruta. porque nos deja, nos deja ver eso. Ok. ¿Y qué pasa con el hecho de que ustedes no tengan esos otros datos, ni categoría TRB y categoría Slora? Pues es que porque este en ese momento no lo hemos terminado, no lo hemos terminado como de ajustar esos datos, por eso no los estamos cargando todavía a la base, o sea, tenemos que calcularlos. Pero sí queríamos empezar a mirar el ejercicio de cargar a la base y explorar. O sea, seguramente por eso lo estamos haciendo todo con línea de comando, por si tenemos que volver a subir algo, pues no sea otra vez clic derecho, importar datos y todo, sino que sea solamente acá, un cargo y listo. Que yo me imagino que como es un punto de SQL, si el profesor lo va a correr también desde su equipo local, pues le debería también funcionar. Siempre y Exacto, ya cuando, lo ha dicho muy bien, siempre y cuando qué. siempre y cuando pues los datos tengan una estructura más o menos parecida. O sea, Mm, estén los archivos CSV estén en una misma ruta, en un mismo folder.
Bueno, ahí hay un tema ahí para posiblemente revisar. Ok. Eh, lo último que dijo es, todo lo que ha dicho es muy importante, pero lo último que dijo lo es aún más. Y es que no es solo que yo lo pueda ejecutar, no es solo que yo pueda crearlo, también tengan presente que parte de los ejercicios que ustedes deben hacer es revisar o ustedes van a evaluar la base de datos de uno de sus compañeros. Entonces, Ok. la única forma de poder hacerlo, pues es que ustedes puedan replicar esa base de datos en sus máquinas. Y pues no, y pues ustedes, yo no sé si entre ustedes se van a entregar los archivos y vaya y dele clic derecho y cargue. Porque puede ser la posibilidad que no cargue lo que es o no cargue bien. Entonces, para eso es que se construye esto. En el mundo laboral, ustedes al DBA, a esa persona que única y exclusivamente se la pasa metida, interactúa con la base de datos, a ustedes le entregan es cosas así como lo que está construyendo en estos momentos Gabriel o el SQL que yo tengo ahí en el otro que ya les voy a compartir porque quiero ver en sus máquinas que carguen esto que yo estoy haciendo. Eh, ustedes entregan las cosas y como, mire, ya vaya, ejecútelo y debería obtener un proceso, debería funcionar y usted lo puede validar haciendo estas consultas. Esas son como mi esposa, dándome tinto. Gracias, amor. Eh, entonces, es muy importante que, pues, que ustedes dejen esto, de que ustedes lo construyan de esta manera para que eso pueda llegar a ejecutarse. Eh, lo que puede llegar a pensarse podría ser es que definan una variable, habría que mirar de qué forma es que se puede Como definir un una pad, variable sí, como diferir un para pad. definir un path. Sí, Un path es están muy ahí. bueno hacerlo, con tal de que lo único que hacen, cuando ustedes definen un path, lo menos complicado es cambiar una única vez el path. De ahí en adelante, todo que sea rutas relativas respecto a ese path. Entonces Bueno, ahí creo. va. Sí, porque con eso tanto funciona su máquina, Gabriel. Usted, en este caso, los cursos son de 3 personas, entonces no todos pueden llegar a hacer eso de ir a conectarse a la misma máquina. Entonces, pues, pensaba era como ir a montarlo, que hiciéramos ya hoy quería hacer el ejercicio, pero bueno, sí, de hecho sí deberíamos hacerlo porque sí es bueno para eso. Eh, lo que sí voy a hacer es compartirles lo que yo estoy haciendo. Muchas gracias por compartir su escritorio y el ejemplo, Gabriel. Les voy ya les envío esto para que ustedes mismos lo repliquen. No se los compartí desde un comienzo porque tenía la triste ilusión de que ustedes también hubieran hecho esto, pero me rompieron el corazón. Entonces les voy a compartir ya para que lo puedan ejecutar desde sus máquinas. Entonces, ¿qué sería lo que tengo que darles para que puedan replicarlo? Esto no. Mm, no lo tenía que activo, que no lo tenía activo. Entonces, vámonos. Ya estoy ahí. Debo darle la tabla, la creación de tablas, create tables. Veámoslo acá, si ese es, sí, esto sobra. Bueno, entonces, comprimamos. Les voy a dar para que ustedes repliquen eso. Aquí está. Sí. Ya lo voy a pegar en el drive del curso. Y este está acá.
Datos. Ese Dropbox sí que es sensible. Pero no sabe que lo ha cortado. Ya lo dejo para mí. Sí, efectivamente. Ok. Ya subió, entonces ya ustedes lo deben tener disponible. Vamos a mostrarlo acá. Opa. Veanlo, ahí está. Entonces, voy a parar acá la grabación un momento. Venga, miramos cómo va mi máquina. Voy en... Ah, ya acabó. Sí, ya acabó el cargue. Listo. Debe quedarles algo como lo que yo tengo ahí. Cuando carguen los datos, 64K pesa la carpeta Offense, 42 megas pesa la carpeta Crime. Esto de por sí ya es más pequeño. Tan solo con eso nosotros ya tenemos algo más pequeño que como tal los datos crudos, que fue lo que yo les compartí inicialmente. Ahora, ¿dónde ya está esta ruta? Porque si ustedes lo miran, vea. El archivo original son 56 megas. Tan solo con eso ya tenemos una ahorro en el espacio. Hoy vamos a trabajar, de hecho no creo que tengamos mucho espacio de reunirnos ahora más tarde. Ahí miramos cómo nos va. Porque si quiero que lo que vamos a hacer es, ustedes van a trabajar ahora con esto, retomamos más adelante. Mientras van desayunando, pueden dejar corriendo y ejecutando la creación de la tabla Crime. Lo primero que quiero que me muestren es, o que quiero que hagan conmigo es, o que ustedes hagan más bien y me compartan es, la consulta para que volvamos a tener, para que podamos ver los datos en su forma original, que es con todos los repetidos y ningún tipo de, de organización, como es lo que estamos teniendo acá. Ignoren el campo location, no nos preocupemos por tener ese, pero nosotros sí es bueno que lo repliquemos. Entonces, sería tener eso como lo que tenemos aquí y después lo que vamos a hacer es, vamos a crear una cuenta, de hecho, por favor, van haciéndolo, crear una cuenta en Amazon Web Services para los que no lo tengan, pueden construir una cuenta en AWS, porque vamos a utilizar el espacio gratuito es disponible por un año, normalmente Amazon tiene eso así, ellos tienen habilitado dentro del punto de vista académico, creo que es, si la entidad se registra ante ellos eh, como una especie de partner, ya duplica el tiempo, entonces ya sería disponible por 2 años. Según lo que me explicaron hace más de un año, cualquier persona de la organización lo puede hacer, eso no es como que tenga que ser una orden de rectoría. Entonces todos los correos que en ese dominio quedan habilitados. No sé si alguien lo habrá hecho ya, en su momento, o sea, hace un año sé que lo tenía en los Andes, tengo muy presente ellos, no sé quién más lo tenga. Pero pues desde este espacio vamos a construir vamos a crear una base de datos, vamos a crear sí, llamémosla así, una instancia de base de datos, la vamos a tener disponible en la nube, nos vamos a poder conectar a ella, entonces ya va a ser mucho más práctico para ustedes crearlo de una manera que todos puedan ir a acceder a esa misma base de datos.
Entonces es una posibilidad. También es para geoprocesamiento o algo así, construirla de esta manera o asegurarse, o sea, no, lo que sí quiero es que cuando ustedes revisen el trabajo de sus compañeros lo hagan directamente sobre sus máquinas, no sobre esta. Pero pues, así pueden dejar también acá disponible su base de datos. ¿Hay alguna pregunta de momento? ¿Algún comentario? Veo que no. Entonces, son las 8:28. Retomamos a las 9 y pues ya deben estar creadas sus bases de datos y pues ya creo que debería estar parte avanzada esa consulta para para replicar esa instancia que nosotros teníamos de datos iniciales y después seguimos con esto, ¿listo? Entonces nos vemos hacia las 9. Yo Bueno, paro la grabación. Bueno, ok, Pau. La idea sería que ustedes, ya que los que lo lograron cargar, los que han ido cargando eso, pues no lo dejo porque si no iría a la consulta. Entonces, en este caso ya hago la consulta donde le pregunto las dos tablas y pues estoy recibiendo básicamente lo mismo que ya tenía definido antes. La fecha, el año, el mes, el día de la semana, que eso era lo que teníamos en el otro, aquí lo podemos ver. Ah, y la hora, me falta sacarle la hora. Es lo único que me falta y ya estaría. Inclusive hasta va a poner el location para que nos quede igual a los datos que nosotros teníamos de entrada. Entonces eso es lo que quiero ver que ustedes, o que quiero que intenten realizar antes de que yo les muestre eso cómo se hace. Pues es como la forma de que ustedes estén practicando o hagan un ejercicio simple, no solo a partir de lo que estén haciendo, hagan después de sus proyectos. La hora me faltaba. ¿cuáles son las columnas que tenemos que mostrar en la consulta? Qué pena. O sea, es separar el campo time en diferentes, pero aparte de eso, Son exactamente, bueno, en este caso serían, allá les, o un print screen a la pantalla. va. Uy, pues, se me bajó toda. De hecho, lo voy a copiar desde aquí más bien. La primera parte sería sencilla, que sería hacer un join, o lo mejor sería hacer, pues revisar ahí
las diapositivas de joins, porque en este caso no es un join natural donde nos toca especificar bien respecto a que vamos a unirlo. Y en este caso lo que nosotros tenemos, pues no tenemos, no, se nos hace un poco fácil la asistencia y es porque no tenemos columnas repetidas, entonces inclusive no vamos a tener problemas al momento de tener que especificar a quién pertenece cada columna. No habría ningún conflicto en cuanto a eso. Esas son las columnas que nosotros deberíamos obtener, esos son los datos originales, que es la tabla que tengo aquí abajo. Ella se construye a partir de eso. Y ahora lo que estoy mirando es para generar también ese location que quede igual que los datos de entrada, porque el resto, pues, los otros ya lo tengo así como lo tengo, como es como nos sale acá el resultado. Entonces, esa primera parte es bastante sencilla, que es como obtenerlos todos. Ya después, inclusive complementarlo con los otros no se me hace tan complicado. Profe, solo por ID offense es igual a offense code, ¿cierto? ¿ID offense es igual a cuál? ¿Al offense code o no? No, porque en este caso, no. ¿Cuáles son las? Miren, venga, poníamos las tablas. Ya les muestro. ¿Qué tenemos nosotros? La tabla de nosotros, estos son los casos que nosotros debemos, o estos son los que debemos igualar. El ID offense, en la tabla offense, yo solo tiene el nombre ID, no le puse nada más. Y en la tabla CRAE le puse el nombre del ID offense. Y esos son los scripts que ustedes, si no me equivoco, ustedes deben tener. Entonces, en este caso, ellos, a partir de ellos dos, es que se debe establecer la relación. ID y ID offense. Ah, ok, listo.
En mi caso ya tengo la consulta construida, entonces ya la puedo dejarla ahí todo el tiempo. La pantalla con las Listo. datos. Ahora sí, Reference Code. Así ahí va bien. Pena por el ruido de fondo. No hay problema, no hay problema. Y me falta. ¿Y a ti, Natalia, cómo te fue finalmente? Marjorie, Carlos, hoy sí, es que no lo he nombrado. Creo que ya estoy rellenando crimen. Mm, está como lo del lobo feroz. Porque es que ¿Cuál es el lobo veloz? El lobo está así, sí, porque nada. ya va, profe. Es que tuve un problema, era que no me funcionaba una cosa, pero ya la solucioné. Mm, Profe, Marjorie tuvo un lío con la electricidad, entonces pues se tuvo que desconectar, pero está haciendo lo posible para conectarse de nuevo. ok. Esa participación en clase, que al menos sí, ya cuesta. Listo, ya. Aquí está la consulta. A ver, ¿cómo hacemos para que sea un poquito más clara? Eh, hágale. Entonces, ¿da un zoom? No, no, bueno, yo lo veo bien. Si no, baje de pronto después cuando saque el year, ahí agréguele un enter como para que quede en otra, antes del year, mejor dicho, antes de esa, Listo, ya. como para que quede en otra. Esas que son calculadas, sí, mejor separarlas. La de hour también sería eso, sí. Están calculadas, sí, sería mejor separarlas. Sí, o sea, como tal el ejemplo no es, bueno, una forma de hacer hay varias formas de hacerlo, en este caso lo que hizo Gabriel es totalmente válido. Hay una particularidad con lo que hace Gabriel. Gabriel en este caso, bueno, más bien explíquenos usted y yo después lo complemento. Pues acá Gabriel. lo que primero hice fue hacer el query llamando las columnas que necesitaba y para eso pues le digo que lo haga, o sea, que desde la tabla crime y le hago un join de esta tabla diciéndole que la tabla crime ID offense es igual en offense a la columna ID. Entonces con esto ya puedo vincular las dos tablas y empezar a llamar los campos desde la consulta. Entonces, ya después lo que vendría, digamos que si uno quita esto, pues esa es la consulta como básica de los campos que necesitamos. Entonces ya lo que se viene es que con esta columna y con esta columna pues empezamos a presentarla como la necesitamos. En este caso pues yo necesito en diferentes columnas presentar de este mismo campo solo el año, solo el mes, solo el día de la semana o solo la hora. Entonces yo le digo del campo muéstreme solo el año, el mes, el día de la semana o la hora. Y para la localización, pues no sé si era así o no, pues lo que hice fue darle un concat al campo latitud, le dije póngamelo, sepáremelo con una coma y al campo longitud. Aquí tiene la consulta, pues creo, una debilidad y es que pues los campos que no tengan latitud y longitud los va a dejar solo con una coma. Pero pues así fue como construí este query. Mm. Sí, 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 esa es una de las.
Bueno, varias cosas para complementar a partir de lo que hizo Gabriel. Lo primero es que él no, cuando uno hace este tipo de consultas, una práctica es asignarle alias a las tablas y es casi como una costumbre para de hecho le voy a pedir un permiso ahí, listo, ya le pedí permiso de controlar su equipo, como para resaltar qué es lo que quiero decir. Entonces, en este caso, Gabriel, ¿no me dejan resaltar? ¿No estoy seleccionando nada de su máquina? No, creo que no. Bueno, solo quería seleccionar el crime. No era mucho lo que quería hacer ahí. Aumentó el zoom. No, no sé qué hice, Gabriel. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hice algo mal? Qué pena, profe, no, pues ya está el control de la máquina yo. Pero dice que está siendo remotamente controlada, sí. Sí, no, Ya, sí, ya. A solo ver, quería era como seleccionar algo, pero no. porque ahí veo que está manejándola. Sí, sí, pero no sé por qué no me deja. Bueno, nada mucho. Entonces, bueno, ya no alcanzo a hacerlo, más bien lo explico. Ok, no. Lo que hizo Gabriel es muy similar a lo que yo tengo. Como me queda, pues mi equipo sí lo puedo manejar, entonces más bien lo voy a hacer desde el mío, Gabriel, gracias. ¿Le Entonces, copio y pego la consulta? Más bien, no, no es ¿ya? necesario, es la misma. Yo la Ah, tengo, es ok. muy similar a la que tengo, entonces ahí la tengo. Entonces, más bien, dejas de compartir. Pero, pues no sé por qué no me deja dejar de compartir. O sea, Ya lo hago yo, ya lo hago yo. Creo que yo sí puedo hacerlo. Sí, listo, al menos ya. ahí por lo que. Entonces, aquí está mi consulta. Creo que es visible, sí. Es visible, ¿no? Bueno, Sí, señor. gracias. Entonces, inclusive Gabriel lo hizo de una forma diferente. Voy a cambiar eso porque veo que él sí le sacó en este caso queda así. Bueno, dejamos acá primero. Quiero revisar que sí sea lo mismo. No, pues es que sí me sale diferente. ¿Y cómo hizo para que le saliera? ¿Sí le salía lo mismo el día de la semana? O sea, el Pero me salía el día, pero número. numérico. Ah, Sí. ok. Ok. ¿Y ahora dónde está el...? Ya. Bueno, entonces, Gabriel tenía era esto. Sí, de week. Son varias cosas. O sea, hay varias maneras de realizar las consultas. Una forma es hacerla acá como Gabriel lo puso. Si nosotros lo hiciéramos así, lo que después tenemos que hacer es crear alguna función. Pues la idea es dejarlo igual como digamos nos lo entregaron, ¿no? Entonces una forma sería hacerlo con los case. Si nosotros podemos construir cases a partir de lo que nosotros tenemos y con eso traducirlo de lunes a viernes. Otra forma es utilizar este tuchar. El tuchar, pues nosotros entregaríamos, en este caso se entrega la consulta y le pedimos que lo convierta a texto, porque básicamente es eso, lo convierta de una manera. O sea, el parámetro que nosotros le estaremos indicando para hacerlo es día y por eso a mí me sale este tuchar acá, que entonces sería mi día de la semana. Entonces acá le voy a poner number, como para que nos salga que es diferente. Entonces eso es lo primero. ¿Qué otras cosas? Respecto a lo que estaba diciendo Gabriel, no me queda claro si esto es solo exclusivo de Postgres o si esto sería también, o sea, como que un parámetro estándar de SQL, o sea, que sea replicable en todos los sistemas gestores, pero si hay algo que sí es
respecto a la observación que hizo Gabriel, esto sería como la misma que él tiene, yo tengo ese mismo con CAT. Pero entonces en estos casos, si ustedes se fijan en la parte inferior derecha de la tabla donde tengo los resultados, pues ahí tengo dos formas de presentar los resultados y eso es a lo que quería llegar. Respecto a la primera, la observación que él hizo, él dijo, si yo genero la consulta de esa manera, pues me va a construir el enlace en aquellos casos que no tenga datos, o sea, aquí me va a poner valores, lo cual pues no está bien, porque de hecho estamos como, digamos que esta simulación de este ejemplo simple que reconstruir exactamente lo que tenemos nosotros de entrada, pues no serviría. Una de las formas, pues es una forma de hacer. Otra forma que quiero dejarla como la tenía originalmente es haciendo esto si fuera, si esto fuera location SQL. ¿Y por qué? ¿Cuál es el error? Acá ahora. Aquí, esto falta el coma. ¿Qué sucede? Esto es SQL. Bájalo. Lo que pasa es que los sistemas gestores también implementan sus propias funciones, entonces cambiaría la forma en que nosotros podemos ejecutar las cosas. La última de todas, que es Location SQL, esta sería el resultado de que nosotros hagamos una concatenación utilizando la nomenclatura o forma de escritura desde SQL, o sea, pues son símbolos clave, por así decirlo, siguiendo como la terminología de palabras claves. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan en el resultado, solo lo va a ejecutar cuando tenemos datos. Y eso es una de las particularidades que nosotros nos enfrentamos con los valores nulos. Si se tiene un valor nulo, por lo general el sistema gestor ignora hacer operaciones sobre esa columna, sobre ese campo específico. Entonces no nos generaría un ruido como lo que nos está saliendo en esa columna que acabo de seleccionar. No nos haría ese de ponernos la coma o todos los otros textos que utilicemos para concatenar. Inclusive nosotros podemos pasarle unos caracteres que querramos para hacer la concatenación, pues para que quede, digamos, literal como se veía en el otro, entonces, que es lo que nosotros estamos viendo en cada uno de estos casos. De hecho, el más parecido sería este location. Entonces, la forma que lo haríamos, si es operable en en varios de los sistemas gestores, no, no sé si en todos aplique, sería que nosotros lo hiciéramos de esta manera como lo estoy seleccionando acá. ¿Qué sucede? Nosotros en los datos donde no tenemos la latitud o la longitud o alguno de los dos, pues, va a suceder que no nos va a presentar nada. Para eso es que yo utilicé este que le dejo con el nombre location, que sería lo más cercano a los datos que tenemos originales. La única diferencia es que el número para cuando no tenemos coordenadas lo dejo como valores enteros y no le pongo todos los decimales como tiene el otro. Es utilizando esta función, pero esta es una función de Postgres, o sea, esto no les va a funcionar en otras cosas como, por ejemplo, Oracle. En Oracle funciona a partir del NVL. Y la función básicamente es, en Oracle es, entrego un atributo, si el atributo está nulo, reemplácelo por un valor. En este caso, en este cuáles es, lo que nosotros hacemos es, podemos suministrarle tantos parámetros como queramos, y lo que hace es que él intenta poner el valor de ese parámetro que presentemos. Entonces, en este caso fue la latitud. Si el valor de latitud no es nulo, entonces, puedo poner X cantidad de parámetros acá, y él lo que va a hacer es que va a poner el primero que no sea nulo. Entonces, aquí en el ejemplo tiene latitud y tiene 0. Pongo el primero que no sea nulo, solo le entrego 2. En el caso que tiene valores, pues va a ponerlo como nos sale acá, el 42, o sea, la fila que tengo seleccionada. Pero en el primero que la latitud es nula, lo que va a hacer es que le va a poner 0, porque ya le estoy entregando un valor, le estoy diciendo,
que es una de las formas que nosotros podemos manejar eso, es cuando se cuente con valores nulos, pues realiza alguna operación. Esto ya es específico de Postgres, ¿no? Es muy difícil que uno pueda construir un lenguaje SQL que sea totalmente multiplataforma. Creo que, o multisistema gestor. Ese tipo de cosas ya implica que nosotros tendríamos que crear unas funciones para que al momento de que vaya a hacer la operación detecte cuál es el sistema gestor y a partir de esto haga cambios como digamos en este caso. Entonces, aquí lo que hice ya para cerrar es decirle que le asignen valor 0, o sea, tome el valor de 0, si no tiene si la latitud está nula, o la latitud la longitud esté nula, entonces les va a asignar 0 para que efectivamente construya esto. Y esto es más por el hecho de que nosotros tengamos los datos tal y como nos los entregaron. Entonces, no es necesario que hagamos una reconstrucción total de los datos, o sea, podemos guardar, perdón, no tenemos que almacenar absolutamente todo si los datos son calculables, como lo que hizo Gabriel, como lo que yo complemento lo que hizo Gabriel, es lo que puse acá. Respecto al alias que estaba diciendo y otras cosas a la forma en que Gabriel generó la consulta, otra de las diferencias que tenemos es que en mi caso yo especifiqué el tipo de join que voy a realizar. Recuerden que cuando hablábamos de los joins, nosotros podemos tener varios tipos de joins. El inner específicamente habla que solo me va a traer el resultado donde el subconjunto cumple en el escenario que sea hijo de los otros dos conjuntos existentes, o sea, ese espacio de intersección entre ellos. Solo esos resultados me va a traer. Podría traer joins externos, o sea, el inner siempre va a referir a lo que efectivamente cumple, que se presente en las dos tablas. Podríamos tener unos joins externos en cuanto a, puedo pedir que me traiga todos los registros de crimen y solo aquellos donde se cumpla de ofensa, que en este caso es lo único que se puede realizar. Entonces, podría llegar a pensar en que uno lo plantee de esa manera, un join hacia la izquierda, un join hacia la derecha o un completo outer join, lo que nos hace es que nos va a traer esos datos de esa forma. Nosotros, sin lugar a dudas, o sea, el join de Gabriel es totalmente válido al join que yo estoy aplicando y lo estamos aplicando en el mismo sentido en cuanto que le estamos especificando. Pues es necesario especificar sobre qué columna queremos que lo realice. Y el alias es, señor. Cuando uno no pone exactamente, digamos, inner join, sino solo join, como en mi caso, él ya está de alguna forma, digamos que por default sabe que es un inner join, ¿no? Tengo entendido eso, ¿no? Inclusive, hay otra forma de hacerlo que yo antes lo hacía, pero no es óptimo. Pues el join ya sabe que eso a la larga es un inner. El join sí es a la larga es un inner. Hay otra forma de hacerlo que antes la utilizaba bastante, pero no está, bueno, ya le puse este 2. ¿Es esta que está acá? No, lo que voy a hacer es copiarla aquí abajo más bien, para ejecutarla. Realmente no es una buena práctica en términos de lenguaje SQL. Y es hacer esto de aquí, sería esto que está acá, lo voy a dejar así. Veamos si funciona. Sí funciona, la ejecuto. ¿Qué sucede con esta última? En este caso, cuando uno hace una consulta de esta manera, como lo que yo acabo de poner ahí, él termina siendo es un producto cartesiano. Absolutamente todos los registros de crime los va a comparar contra todos los registros de ofensa. Entonces me va a llegar a construir una matriz inmensa de todos los registros donde se presente esa situación. Y
lo que puedo decirle es que de esa gran matriz que va a construir el producto cartesiano resultante de 314.000 por 240, eso es una multiplicación respecto a 246 veces. Bueno, no sé ni siquiera, perdón, no sé cómo plantear esa pregunta. Pero entonces ese producto cartesiano entre 314.000 y 246 sería algo supremamente grande cuando genere ese producto, ya realice el where, que es solo traiga aquellas filas donde se cumpla con esa condición. Entonces, ambas son realizables, digamos, inclusive en esta última, esta última como tal no es un join, no estoy haciendo ningún join, sino que estoy haciendo es, haga el producto cartesiano de todo y yo le pongo unas condiciones a los resultados que usted me va a entregar. La condición que le pongo es que solo me traiga cuando se cumpla que el ID del uno sea, la llave primaria del uno sea la llave foránea del otro. Eso es lo que yo le estaría diciendo ahí. Eso es otra forma de realizarlo. O sea, esas tres formas, porque la de Gabriel, que si sería sin el inner, como él ejecutó, nos está presentando los mismos resultados. Lo que uno debe hacer en este tipo de, bueno, nosotros no hacemos, eso uno ya lo empieza a hacer es cuando realmente se enfrentan escenarios donde es importante tiempo de procesamiento, o sea, el costo computacional o el costo de red sería cuál es la consulta más óptima que yo debo hacer. Porque pues de estas dos no lo estamos mirando, pero uno sí podría llegar a plantearse eso. ¿Cuál de las dos consultas o en las tres tipos de consultas es óptimas? Acabo de caer en cuenta que nosotros al momento de construir esta tabla en ningún instante creé el índice, lo cual es una buena práctica buscando optimizar el proceso. Entonces esto, como no me lo sé by heart, no, pues las diapositivas, bueno, no me queda claro si le puse las diapositivas. SQL. Index. Sí, ahí debe estar, pero lo voy a abrir acá de una vez. Ok. Bueno. Miramos si hay algún ejemplo. Entonces voy a copiar esto. Voy a crear un índice. El índice sería dos índices, de hecho, por eso lo pegué dos veces. Uno es en offense. Está la offense, y acá lo voy a poner, en este caso sería el ID. En ambos será el ID. Y este sería crime. También ID. Lo que debo especificar acá es el nombre del índice, que recuerden que todo en una base de datos debe tener un nombre. Si nosotros no lo ponemos, no lo controlamos. Entonces, por eso es mejor que nosotros lo especifiquemos. Y aquí le voy a, básicamente lo hago de una forma en que puedo o controlo de qué manera es que está ese índice, y es el nombre de la tabla, el nombre del atributo que tiene el índice y pues ya el sufijo que sería ese IDX, que significaría que es un índice. Esto es como lo alcanzabas a leer ahí en el texto, nos decía, cuando lo ejecutamos de esta forma, crea un índice de B-tree, que es básicamente que nos empieza a ramificar, construye un árbol donde nos va a ir almacenando, donde cada uno de los registros van a terminar en una rama. Entonces, al momento de consultarlo, pues será mucho más óptimo el proceso de consultas, debería ser más ágil. Pues lo que pasa es que en este caso no se nota mucho la diferencia, porque única y exclusivamente estamos consultando todo y no estamos haciendo ningún proceso. Entonces, no se ven grandes tiempos de respuesta, no se alcanza a notar así una diferencia que lo veamos considerable, pero sí es bueno que nosotros tengamos esto. Así como más adelante cuando ya empecemos a trabajar o trabajemos con datos espaciales, también es buena práctica construirle el índice
a la geometría, o sea, tener un índice espacial para que al momento de hacer un cálculo, cualquier procesamiento, pues lo haga más rápido porque pues no va a ir a buscar absolutamente dentro de toda el área de estudio, sino ya busca en aquella zona donde el bounding box de esa rama efectivamente contiene los datos. Eso lo complementaría de lo que hice inicialmente, que no se los compartí, sino que al momento de ejecutarlos es que ya lo vi y veamos los datos acá de la definición de la tabla. Esto no está actualizado. Bueno, me toca mover esto porque no me deja manipular las cosas arriba. Bueno, ahí tenemos efectivamente la relación y el índice acá nos lo muestra. Inclusive ya hasta nos sale de qué tamaño y cuánto está almacenando. Entonces, ahí tenemos nuestros datos ya definidos y los datos contienen un índice y todo. ¿Dónde sería como más óptima la consulta? ¿Hay alguna pregunta adicional aparte de lo que estuvimos hablando sobre esto? No, veo que no. Bueno, entonces,